Se observa que la lámina de plomo presenta mayor resistencia que la lámina de cobre. Se observa que la lámina de plomo presenta mayor resistencia que la lámina de cobre. Esto significa que los electrones que vienen del generador al llegar a la lámina de plomo muestra enormes resistencias y sale de la lámina muy pocos electrones. Lo contrario sucede cuando en el circuito se interpone una lámina de cobre con los electrones. Encuentra muy poca resistencia y circula con facilidad. Salen de la lámina con el mismo número de electrones. De los que entran luego los metales presentan distintas resistencias al paso de electrones. El metal plomo es un mal conductor de los electrones, por eso se usa más bien como fusible. En cambio el cobre es buen conductor, anunciando en un circuito eléctrico la intensidad de la corriente que recorre es directamente proporcionada al voltaje, inversamente proporcional a la resistencia e intensidad en amperios. V. Voltaje en voltios R. Resistencia en ohmios amperios. Es la intensidad de la corriente que circula por la resistencia de un ohmio cuando el voltaje es de 1 voltio. Cuestionario para demostrar lo aprendido. Se explica lo que ocurre en cada electrodo. Se observa que la lámina de plomo presenta mayor resistencia que la lámina de cobre. Se observa que la lámina de plomo presenta mayor resistencia que la lámina de cobre. Esto significa que los electrones que vienen del generador al llegar a la lámina de plomo muestran enormes resistencias y salen de la lámina muy pocos electrones. Lo contrario sucede cuando en el circuito se interpone una lámina de cobre. Los electrones encuentran muy poca resistencia y circulan con facilidad. Salen de la lámina con el mismo número de electrones de los que entran. Luego los metales presentan distintas resistencias al paso de electrones. El metal plomo es un mal conductor de los electrones, por eso se usa más bien como fusible. En cambio el cobre es buen conductor, anunciando en un circuito eléctrico la intensidad de la corriente que recorre es directamente proporcionada al voltaje, inversamente proporcional a la resistencia. Intensidad en amperios V, voltaje en voltios R, resistencia en ohmios amperios. Es la intensidad de la corriente que circula por la resistencia de un ohmio cuando el voltaje es de 1 voltio. Cuestionario para demostrar lo aprendido. Se explica lo que ocurre en cada electrodo.